buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, apicultores de todo el mundo. Apicultura Sin Frontera y Mundo Apícola TV les da la bienvenida. En el día de hoy tenemos a 4 apicultores que nos van a hablar sobre polinización. Un tema muy, pero muy especial sobre este tema. Muchas veces nos piden en las redes sociales, nos piden por mensajes de texto, que hablemos el tema de la polinización. Y para eso tratamos de juntar a 4 apicultores quienes van a hablar sobre el tema. Paso a nombrarlos por si no los conocen. Tenemos a Félix Jiménez, la superabeja, que es de Perú, quien nos va a comentar cómo es la polinización en su país. También tenemos a Roberto Sosa, de Argentina, de la zona del Alto Valle. Muy buenos días. Quien también nos va a comentar cómo es la apicultura. Tenemos a Ignacio Roldán, ¿sí? Quien es de Colombia, es un ingeniero agrónomo, y él nos va a contar cómo es la polinización en Colombia. Entonces, para empezar el tema, ¿sí? Queremos empezar con Félix, ¿sí? Félix, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo es la polinización en tu país? Así, los que no conocen la polinización en el Perú, porque tenemos 5 plataformas que nos están viendo y a su vez esto se está compartiendo en más de 100 grupos, que quisiéramos escucharte un poquito, por favor. ¿Cómo es la polinización en lo que es el Perú, Félix? Rodrigo, muy buenas noches con todos los compañeros apícolas que nos están acompañando aquí. Y un abrazo muy fuerte a los padres de aquí y del mundo, que mañana es Día del Padre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la polinización del Perú, nos encontramos con diferentes microclimas en donde los fundos están instalados y el comportamiento es diferente de un fundo a otro fundo con respecto a los climas. Ahora, tal es el caso de que cada fundo pide diferentes protocolos con la finalidad de poder realizar una buena polinización. Tal es el caso, por ejemplo, para el lado de Trujillo, si hablamos de los fundos de Camposol, Agrícola, Virú y otros fundos grandes que existen, los climas son más estables, en la cual no se necesita llevar colmenas muy pobladas porque se dan las condiciones de temperatura donde las plantas se pueden segregar néctar y abundante polen. De esa forma las colonias crecen y es más, llegan a producir miel de palto. Pero cuando nos acercamos aquí al norte chico, que está cerca a Lima, hay fundos donde el clima, cuando se inicia la floración del palto, el clima es bastante frío y húmedo, en la cual la exigencia de ellos es llevar colmenas sumamente fuertes, con la finalidad de que pueda soportar, digamos, el clima frío y húmedo, en la cual las plantas no segregan mucho néctar y es más, tienen que alimentarlo y darle el sustituto de polen. Ese es por el lado de las empresas, ¿no? Por el otro lado, como hay una demanda fuerte en el tema de la polinización, ya sea en los paltos o en los arándanos, porque hay muchos apicultores que polinizamos arándanos y luego ingresan al palto, entonces nos vemos obligados a darle un buen manejo a las colmenas. Para esto, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que preparar con anticipación, hacer los cambios de reina, prácticamente para realizar una buena polinización y que sea en consecutivo, ya sea, o sea, del arándano me paso al palto, tiene que ser reinas del año, porque si vamos reinas ya un poco mayores de un año, prácticamente se agotan las reinas y muchas de las colmenas se pierden o prácticamente no se reemplazan muchas reinas. Sí, Rodrigo. Te sigo escuchando, sí, sigue hablando, que después le seguimos con Roberto, después seguimos con Miguel, así que les estamos contando a todos que estamos hablando cómo es la polinización en general en cada país. ¿Quieres continuar o seguimos con Roberto? ¿Cómo quieres, Félix?
No, sigo. Mira, Rodrigo, al inicio la polinización aquí en el Perú, ¿qué te dio? Fue un poquito, digamos, tedioso, tanto de la parte empresarial como de los fondos, no se veía la parte técnica donde qué requisitos se debería cumplir con las colmenas, digamos, dentro del manejo para que se dé una buena polinización. Tal es el caso de que con el transcurrir del tiempo, los mismos ingenieros se dieron cuenta de que si no se alimentaban las colmenas oportunamente, muchas de las colmenas iban a colapsar. Entonces, por un lado, el tema climático, que nos enseñó bastante a los apicultores a conducir las colmenas, y por otro lado, también el tema de las fumigaciones. Entonces, hemos tenido problemas muy serios con el tema de las fumigaciones, ya sea de los fundos o de los cultivos convencionales que están alrededor de los fundos, entonces teniendo grandes pérdidas de abejas, ¿no? Y tal es el caso de que nos hemos visto obligados a formalizar una confederación de polinizadores para ver sobre el tema de esto de las aplicaciones de los agroquímicos y velar por la salud de la abeja. Por otro lado, amigo Rodrigo, te digo de que el tema de la polinización ya no solo se está dando en los fundos grandes, sino también los agricultores pequeños del Alto Andina, que tienen campos de cultivo de palto, ya tomaron la importancia, en el sentido de que ellos también ya solicitan las abejas para polinizar sus paltos, o sus melocotones, o sus manzanos. O sea, eso es, por un lado, muy favorable para el apicultor, porque anteriormente nosotros, cuando movilizamos las colmenas a la tierra, a vez de que realmente le den el interés a la abeja, mucha de la gente no querían que las abejas se llevaran a esas zonas. Pero hoy en día, al contrario, nos solicitan que se lleve, y es más, algunos ya están pagando por el alquiler de las colmenas. Entonces, esos son las diferentes realidades que hay dentro de la polinización, tanto de los paltos, el arándano. Y por otro lado, que también uno ve como deficiencia es, digamos, la falta de capacitación del apicultor. Hay muchos apicultores que por la demanda de la polinización que se da, llevan colmenas no en óptimas condiciones. Llevan, por ejemplo, algunos llevan sin reina, algunos lo desdoblan y llevan, y eso es perjudicial para la industria agrícola, porque si bien es cierto que la abeja es muy importante para la polinización, pero si no hay una conciencia de parte del apicultor en llevar de acuerdo al protocolo, entonces no se va a obtener los resultados que uno pide. Y por otro lado... Perfecto, Félix. Así seguimos presentándonos, ¿sí? Miguel Fuentes, ¿sí? Es un apicultor de Chile. Miguel, sí, te escucho, Rodrigo. Quisiéramos que nos cuentes cómo es la polinización en Chile, cómo ustedes trabajan el tema de la polinización. Así nos seguimos presentando con todos. Bueno, tal como dijo Rodrigo, soy José Miguel Fuentes de Chile, una empresa que está haciendo polinizaciones alrededor de 20 años ya. La polinización en Chile es bastante abundante. Parte con la floración de los almendros, y terminando prácticamente en semilleros en el mes de febrero. También se ha hecho, como contaba el colega de Perú, parece que era, se ha ido creando una cultura, por así decirlo, el tema de las colmenas y el tema de los productos químicos que se usan dentro del huerto. A principios del año 2000 había muchos problemas, muchas muertes de abejas, a causa de los productos, de los pesticidas que usan ellos, y poco a poco hemos ido conversando con los agrónomos, con los dueños de los campos, para ir eliminando y adaptando nuevas formas de trabajo, por ejemplo, nuevos productos químicos para no dañar la colmena, más orgánicos. Es así como que se aplican casi todos de noche y ya no es necesario sacar las colmenas. Eso es por un lado, y se ha ido aprendiendo bastante. También por otro lado es la instalación de las colmenas. Costó mucho el aprender que no tenían que ir dentro de las hileras de los huertos, llámese almendros, cerezos, manzanos, perales, kiwis, paltos,
¿ya? En los frutales era este problema, hasta que entendieron que había que colocarse en grupos de 25, 50 colmenas en forma perimetral al campo, ¿ya? También fue una cultura que tuvimos que ir implantando año tras año y demostrando que una colmena se desarrolla mucho mejor por fuera que por dentro del huerto. Y hay que explicar también que la abeja vuela y vuela a hartos kilómetros. No es necesario que esté al lado de la mata. Siempre explicaba yo que la abeja no es hormiga, ¿ya? La hormiga camina, y camina un par de metros, pero la abeja vuela, y vuela buenos kilómetros, 2, 3 kilómetros. Entonces, no es necesario tenerla, y hay que tenerla mejor en lugares abiertos, donde le dé más el sol, o tenga más espacio de vuelo. Así demostramos, por ejemplo, que una colmena se desarrollaba menos dentro del huerto y la otra que estaba afuera se desarrollaba mucho más y crecía mucho más. Y al tener más postura, obviamente necesitaba más polen. Y ahí se producía una mayor polinización, ¿ya? Eso es una de las cosas que ya se han superado acá en este país y hay harta polinización. Bueno, eso te explico así a grandes rasgos lo que es la polinización en nuestro país. No sé si está bien la respuesta o alguna pregunta. Sí, perfecto. A ver, tenemos muchísimo para hablar hoy, así que quédense tranquilos. Los quiero ir presentando. Roberto de Argentina, ¿por qué no te presentas? Para los que no te conocen, ¿y por qué no nos cuentas cómo es la polinización en la Argentina, por favor? Roberto, ¿me escuchas? Rodrigo, ¿Estás me escuchando, estabas Roberto? hablando. Sí, por favor que te presentes. Te escucho con un poquito... Dime. Que te presentes y Bien, que nos cuentes mirá, cómo es la polinización en Argentina, por favor. Nosotros estamos instalados más que nada en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, donde la polinización es mayormente sobre pera sana, lo que sería frutal de pepita, y algo de carozo, ciruela, damasco, pelón y durazno, un poco de cereza, pero no la polinización en valle arranca entre el 15 y el 20 de agosto, según el año. Previamente a meter las colmenas las tenemos que estar preparando, incentivando con alimentos y con proteína para llegar a la polinización con buenas colmenas. Acá no tenemos protocolo de trabajo como escuela que tienen en Perú, no tenemos quien revise las colmenas, por ejemplo, cuando entran a las fincas o a los fundos, acá le decimos chacra, y podemos entrar las veces que queremos a revisar las colmenas y a trabajarlas. No es que una vez que las dejamos no podemos volver a ingresar hasta el momento de retirarlas. Y la polinización acá está terminando aproximadamente entre el 10 y el 20 de octubre, según como venga la temporada de primavera. Perfecto. Las colmenas, Roberto, por lo general, salen muy bien. Sí. Sí, vamos a tocar ese tema. Bien. Vamos a darle la bienvenida a Ignacio para hacer un poquito más dinámico. Ignacio, sos ingeniero agrónomo, te dedicás de lleno a la apicultura. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es la polinización en Colombia, por favor? Bueno, buena tarde para todos. Bueno, acá en Colombia la polinización, digamos que ha empezado en furor y se ha empezado a implementar con los cultivos de aguacate o palta. Sin embargo, digamos que por experiencia se ha trabajado mucho con melón, se ha trabajado con cucurbitáceas en general, y también en arándanos en el plano cundiboyacense. Especialmente, pues digamos que nuestra experiencia acá en el eje cafetero, que es zona centro del país, con aguacate. Hace más o menos unos 3 o 4 años empezó, digamos, que a implementarse un tema de polinización con abeja apis mellifera. El cultivo de aguacate en Colombia ya alrededor de unos 8, 10 años más o menos, 8, 10 años, que ha entrado, digamos, que con un esquema de cultivo agroindustrial para tipo exportación. En Colombia, digamos que se han presentado
digamos que tenemos ciertas circunstancias, por ejemplo, el tema geográfico es bien interesante porque el tema de transhumancia de abejas se nos complica bastante porque hay que entrar a abejas, digamos, a zonas de difícil acceso donde las vías carreteables no son muy fáciles o no llegan. Y se ha optado por, digamos, que instalar durante todo el año abejas dentro de estos cultivos para el tema de polinización. Acá, como el tema de clima no es tan marcado, aquí unos periodos secos y húmedos, pero normalmente es muy tropical, las abejas se comportan bien durante todo el año. Digamos que se ha tenido que ajustar durante todo el proceso de implementación de polinización en cultivos, sobre todo de aguacate. El manejo agronómico, lo que nosotros como agrónomos llamamos el MIPE, el manejo de plagas y enfermedades del cultivo. Se ha tenido que trabajar mucho en eso porque al inicio tuvimos pérdidas de abejas por intoxicación. Se ha venido trabajando el tema de la aplicación de, digamos, que productos y moléculas que sean amigables con las abejas, el tema de manejo alternativo o manejo orgánico o el manejo de productos microbiológicos para el uso en cultivos para que las abejas puedan coexistir. Hay algunas zonas, aquí digamos que se manejan dos tipos de palta, que es lo que llamamos papelillos, que son aguacates grandes que se utilizan, digamos que para el consumo interno, y el tipo exportación, que son de cáscara dura o aquí se maneja mucho el husk. La polinización en ambos cultivos tiene, digamos que varias diferencias. El tipo exportación, digamos que es un poco más manejable porque hay más control sobre el manejo de agrotóxicos. Pero en el tema de papelillos es más complejo porque hay menos control, es un mercado interno que es menos exigente y hay altas dificultades. ¿Qué hemos encontrado? Que cuando introducimos abejas para polinización se logra unos muy buenos rendimientos. Incluso el ICA hace más o menos un año y medio hizo algunos estudios donde determinaban incrementos hasta el 80% de la producción. Entonces es bien interesante el proceso y se está haciendo, digamos, que la escuela con apicultores y con agricultores para el proceso de polinización. Eso es como básicamente cómo se mueve la polinización. En cultivos de cucurbitácea es trashumante la apicultura para polinización. Esa sí se mueve por temporadas y por regiones. Pero en cultivo de aguacates y cítricos, que también se mueven en la zona, muchos de ellos es estacional. Se instalan y quedan ahí fijas las abejas. Perfecto. Básicamente, ¿alguna pregunta, algo que se me quede de pronto por fuera y lo deba de mencionar? No sé. Lo vamos a mencionar.